Elena Martínez observaba la pantalla de su computadora con una mezcla de incredulidad y esperanza. Mientras leía el anuncio que parecía demasiado bueno para ser verdad, una casa antigua en un pueblo italiano abandonado se vendía por apenas €1, parte de un programa gubernamental para revitalizar las zonas rurales despobladas. Con sus 2 hijos pequeños durmiendo en la habitación contigua de su minúsculo apartamento en Madrid, sabía que necesitaba un cambio drástico en su vida. Las deudas se acumulaban desde que su exmarido las había abandonado hacía 2 años, dejándola sola con la responsabilidad de criar a Lucas de 7 años y Sofía de 5. Elena trabajaba en 3 empleos diferentes para mantener a flote a su familia, pero cada mes era una batalla constante contra los números rojos en su cuenta bancaria. La idea de mudarse a Italia parecía una locura completa, pero algo en su interior le decía que esta podría ser la oportunidad que había estado esperando toda su vida. Investigó durante días sobre el pequeño pueblo de Montefiori, ubicado en las colinas de Umbría, y descubrió que el lugar había sido próspero en la época medieval, pero fue abandonado. Gradualmente, después de la Segunda Guerra Mundial, las fotografías mostraban calles empedradas, cubiertas de maleza, casas de piedra con techos derrumbados, y una iglesia antigua que aún se mantenía en pie como guardiana silenciosa del pasado. El gobierno italiano ofrecía estas propiedades casi regaladas, con la condición de que los nuevos propietarios las restauraran dentro de 3 años y se comprometieran a vivir allí permanentemente. Elena calculó que con sus ahorros y un pequeño préstamo podría al menos hacer habitables algunas habitaciones de la casa antes de que comenzara el próximo año escolar. Mientras tanto, en Barcelona, Damián Cordero miraba su reflejo en el espejo del diminuto baño de su apartamento compartido y apenas reconocía al hombre en que se había convertido. Hacía 10 años había llegado a España desde Argentina, con la firme convención de convertirse en una estrella del cine europeo, armado únicamente con su talento natural para la actuación y sueños más grandes que la realidad misma. Durante la primera década había conseguido algunos papeles menores en series de televisión y comerciales, pero nunca logró el gran salto que lo llevaría al estrellato que tanto anhelaba. A sus 38 años, Damián se encontraba trabajando como mesero en un restaurante turístico mientras asistía a audiciones que cada vez le ofrecían papeles más pequeños e irrelevantes. Sus compañeros de piso, todos 20 años, más jóvenes que él, lo miraban con una mezcla de lástima y advertencia sobre lo que podría pasarles si no lograban sus propios sueños a tiempo. La última audición había sido particularmente humillante. Cuando el director le dijo que buscaban a alguien con más frescura y menos kilometraje en la cara, Damián sabía que su ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente, y la desesperación comenzaba a instalarse en su pecho como un peso constante que dificultaba su respiración. Una noche, mientras navegaba sin rumbo por internet después de su turno en el restaurante, encontró el mismo programa italiano de casas por €1. La idea le pareció completamente absurda al principio, pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía en su situación actual sin futuro aparente. Tal vez un cambio radical de escenario podría darle la perspectiva necesaria para reinventarse, o al menos encontrar paz lejos del constante rechazo que caracterizaba su vida en Barcelona. Sin pensarlo demasiado y motivado por una botella de vino barato, llenó la solicitud para adquirir una propiedad en Montefiori. 3 meses después, tanto Elena como Damián recibieron las llaves de sus respectivas propiedades en el mismo pueblo italiano prácticamente abandonado. Elena llegó primero con sus hijos en un viejo coche cargado hasta el techo con sus pertenencias más preciadas y lo mínimo necesario para sobrevivir. El pueblo era aún más desolado de lo que las fotografías sugerían, con apenas 5 familias residiendo permanentemente en lo que alguna vez fue una comunidad vibrante. La casa de Elena estaba en la parte alta del pueblo, una estructura de 3 pisos con muros de piedra gruesos y ventanas que alguna vez debieron ofrecer vistas espectaculares del valle circundante. El interior era un desastre completo, con escombros cubriendo el suelo, hongos creciendo en las paredes húmedas, y un olor a abandono que hacía difícil respirar profundamente. Los niños, inicialmente emocionados por la aventura, comenzaron a llorar cuando vieron el estado real de su nuevo hogar. Elena sintió que el pánico la invadía mientras Lucas preguntaba dónde iban a dormir esa noche, y Sofía se aferraba a su pierna, temblando de miedo. Con determinación férrea que no sabía que poseía, Elena limpió una habitación en la planta baja, instaló colchones inflables, y prometió a sus hijos que todo mejoraría pronto. Esa primera noche, acostada entre sus hijos dormidos, bajo la luz de linternas, porque aún no había electricidad, Elena se permitió llorar silenciosamente preguntándose si había cometido el error más grande de su vida. El silencio del pueblo abandonado
era opresivo, interrumpido solo por el sonido del viento silbando entre las casas vacías y el ocasional ladrido lejano de algún perro. Damián llegó 2 días después, conduciendo una motocicleta alquilada, con una mochila conteniendo todas sus posesiones mundanas. Su casa estaba en el extremo opuesto del pueblo, cerca de la antigua plaza central donde una fuente seca acumulaba hojas muertas y basura. La estructura era más pequeña que la de Elena, pero igualmente deteriorada, con un techo parcialmente colapsado en el segundo piso y vigas de madera podridas que amenazaban con ceder en cualquier momento. Mientras exploraba su nueva propiedad con una linterna, Damián no podía dejar de reírse de la ironía de su situación actual, comparada con las mansiones de Hollywood que alguna vez soñó habitar. Sin embargo, había algo liberador en tocar fondo tan completamente que el único camino posible era hacia arriba, o al menos eso se decía, para no caer en la desesperación total. Durante las primeras semanas, Elena y Damián trabajaron en sus respectivas casas, sin saber de la existencia del otro, en el pueblo, prácticamente desierto. Elena estableció una rutina estricta donde llevaba a los niños a la escuela del pueblo vecino cada mañana, y luego pasaba el día limpiando, reparando y haciendo habitable su nueva casa. Había aprendido habilidades básicas de construcción, viendo videos en YouTube, y sorprendentemente descubrió que tenía talento natural para el trabajo manual. Los vecinos permanentes del pueblo, mayormente ancianos italianos, que habían vivido allí toda su vida, observaban con curiosidad y eventual admiración la determinación de esta madre española. Poco a poco comenzaron a ofrecerle herramientas prestadas, consejos sobre las mejores técnicas de restauración y ocasionalmente platos caseros de pasta que salvaban las noches cuando Elena estaba demasiado exhausta para cocinar. Damián, por su parte, abordaba la restauración de su casa con la misma intensidad dramática que aplicaba a sus actuaciones. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, removiendo escombros, reforzando estructuras y tratando de hacer funcional, al menos la planta baja, antes de que llegara el invierno. Durante las tardes, cuando la luz natural comenzaba a desvanecerse, se sentaba en los escalones de piedra frente a su casa y reflexionaba sobre las decisiones que lo habían llevado hasta ese momento. Había algo terapéutico en el trabajo físico que le permitía procesar años de frustración y rechazo acumulados en su carrera fallida. Los ancianos del pueblo lo observaban con curiosidad. Este argentino solitario que hablaba con acento porteño y gesticulaba dramáticamente, incluso cuando trabajaba solo, pero gradualmente lo aceptaron como parte de su pequeña comunidad resistente. El primer encuentro entre Elena y Damián ocurrió en la única tienda del pueblo que vendía suministros básicos de construcción y comestibles. Elena estaba tratando de explicarle al anciano propietario en su italiano limitado qué tipo de cemento necesitaba cuando Damián entró con una lista de materiales en la mano. Los dos se miraron con sorpresa al escuchar español en ese lugar remoto, y automáticamente comenzaron a conversar mientras esperaban que el comerciante preparara sus pedidos. Elena notó inmediatamente los ojos cansados de Damián, pero también la chispa de humor que bailaba en ellos cuando hablaba, mientras que Damián quedó impresionado por la determinación visible en cada gesto y palabra de esta mujer que había arrastrado a sus hijos a través de Europa para comenzar de nuevo. Intercambiaron historias brevemente sobre sus respectivas situaciones, y descubrieron que ambos habían llegado al pueblo por desesperación, más que por elección calculada. Elena mencionó que estaba luchando con algunas reparaciones estructurales que requerían más fuerza física de la que poseía, mientras Damián confesó que no tenía idea de cómo instalar el sistema eléctrico básico sin electrocutarse en el intento. De manera natural y sin mucha ceremonia, acordaron ayudarse mutuamente con sus proyectos respectivos de restauración, estableciendo una sociedad práctica basada en necesidad mutua. Ninguno de los dos buscaba amistad o compañía, ambos demasiado enfocados en sobrevivir y cumplir con los requisitos de restauración impuestos por el gobierno italiano. Pero el destino tenía otros planes para estos dos extranjeros perdidos en las colinas de Umbría. Las semanas se convirtieron en meses, mientras Elena y Damián trabajaban juntos. Durante las tardes, después de que ella regresaba de llevar a los niños a la escuela, Damián resultó ser sorprendentemente hábil con las herramientas eléctricas, y tenía un talento natural para visualizar soluciones creativas a problemas estructurales complejos. Elena aportaba organización metódica y una ética de trabajo inquebrantable que mantenía ambos proyectos avanzando constantemente hacia adelante. Lucas y Sofía inicialmente eran tímidos con este hombre extraño, con acento gracioso, pero Damián rápidamente los ganó con historias dramáticas sobre sus aventuras en el mundo del espectáculo
y payasadas físicas que los hacían reír hasta que les dolía el estómago. Las tardes de trabajo se convirtieron en momentos de camaradería inesperada, donde compartían comidas improvisadas y conversaciones que gradualmente se volvieron más personales. Una tarde de noviembre particularmente fría, mientras trabajaban en el sótano de la casa de Elena, tratando de reparar una grieta en los cimientos, Damián notó algo extraño en una de las paredes de piedra. Parte del mortero entre las piedras se había deteriorado completamente, revelando un espacio hueco detrás de lo que parecía ser una pared sólida. Usando un martillo y un cincel, comenzó a remover cuidadosamente las piedras sueltas hasta crear una abertura lo suficientemente grande para ver al otro lado. Con su linterna, iluminó lo que parecía ser una pequeña habitación, oculta completamente sellada durante décadas o posiblemente siglos. Elena se acercó con curiosidad mientras Damián expandía la abertura lo suficiente para que pudieran pasar a través de ella, sus corazones latiendo con la emoción de descubrir algo que había permanecido oculto durante tanto tiempo. La habitación secreta era pequeña, aproximadamente 3 metros cuadrados, con el aire viciado de un espacio cerrado herméticamente por generaciones. En el centro había un baúl de madera antigua, cubierto de polvo y telaraña, y contra la pared posterior se apilaban varios recipientes de cerámica sellados con cera. Elena y Damián se miraron con una mezcla de emoción y aprensión, conscientes de que estaban a punto de abrir algo que alguien había considerado lo suficientemente valioso como para ocultar tan elaboradamente. Con manos temblorosas, Damián levantó la tapa del baúl mientras Elena iluminaba el interior con su linterna, ambos conteniendo la respiración en anticipación. Dentro encontraron documentos antiguos protegidos en fundas de cuero, varias bolsas de tela pesadas, y lo que parecían ser joyas antiguas, envueltas en terciopelo descolorido. Elena tomó uno de los documentos cuidadosamente y descubrió que era un manuscrito iluminado del siglo XV, escrito en latín medieval, con ilustraciones doradas, intrincadas en los márgenes. Damián abrió una de las bolsas de tela y casi deja caer su linterna cuando monedas de oro cayeron en su mano, cada una marcada con símbolos que claramente pertenecían a épocas históricas diferentes. Los recipientes de cerámica contenían más documentos, algunos mapas antiguos de la región y lo que parecían ser registros contables de una familia noble que había vivido en Montefiore durante la era del Renacimiento. También había varios objetos religiosos de oro y plata, probablemente escondidos durante alguno de los muchos conflictos que habían asolado Italia a lo largo de los siglos. El valor histórico y monetario de lo que habían descubierto era potencialmente astronómico, algo que quedó claro, incluso para sus ojos no entrenados. Durante varios minutos ambos permanecieron en silencio absoluto, procesando la magnitud de su descubrimiento accidental. Elena fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro, mientras señalaba que legalmente todo lo que encontraran en la propiedad le pertenecía según las leyes italianas de propiedad. Damián asintió lentamente, comprendiendo la implicación pero sin sentir envidia o resentimiento, solo genuina felicidad por esta mujer que había arriesgado todo por dar una mejor vida a sus hijos. Sin embargo, Elena inmediatamente aclaró que sin la ayuda de Damián, nunca habrían descubierto la habitación oculta y que cualquier cosa que surgiera de este hallazgo sería compartido equitativamente entre ambos. Damián trató de protestar, pero Elena fue inflexible, recordándole todas las horas que él había invertido, ayudándola con su casa, sin esperar nada a cambio. Decidieron no tocar nada más esa noche y sellaron temporalmente la abertura en la pared, mientras consideraban sus próximos pasos cuidadosamente. Ninguno de los dos tenía conocimiento sobre cómo proceder con un descubrimiento histórico de esta magnitud, y sabían que necesitaban asesoría legal y experta. Antes de hacer cualquier movimiento, Elena pasó la noche sin dormir, investigando en Internet sobre leyes italianas de tesoros encontrados, y descubrió que la situación legal era compleja, pero potencialmente favorable para ellos como propietarios. Damián, por su parte, comenzó a contactar discretamente a conocidos en el mundo del arte y antigüedades, tratando de entender el posible valor de lo que habían encontrado sin revelar demasiados detalles específicos. Al amanecer se reunieron nuevamente y acordaron contactar a las autoridades italianas apropiadas antes de que los rumores comenzaran a circular por el pequeño pueblo. La noticia del descubrimiento se extendió como fuego incontrolable a través de los canales oficiales y eventualmente llegó a los medios de comunicación internacionales. Expertos del Ministerio de Cultura italiano llegaron a Montefiore para catalogar y autenticar cada objeto encontrado en la habitación secreta. Los manuscritos resultaron ser documentos perdidos de la familia Montefiori, nobles menores que habían jugado roles importantes en la política regional durante el Renacimiento, pero cuya historia había sido
Mayo, realmente olvidada por los historiadores modernos. Las monedas de oro abarcaban varios siglos y dinastías, desde el Imperio Romano tardío hasta la época napoleónica, sugiriendo que la colección había sido acumulada a lo largo de generaciones antes de ser escondida. Las joyas incluían piezas que habían pertenecido a miembros de la nobleza europea, y algunas llevaban marcas de talleres famosos del Renacimiento. El proceso de evaluación y negociación con el gobierno italiano tomó varios meses, durante los cuales Elena y Damián se convirtieron en celebridades locales involuntarias. Periodistas de toda Europa llegaban al pueblo para entrevistarlos sobre su descubrimiento extraordinario, y como dos extranjeros desesperados habían terminado encontrando un tesoro histórico en un pueblo italiano abandonado. Las historias personales de ambos agregaban un elemento humano fascinante al descubrimiento académico. La madre soltera luchando por sobrevivir y el actor fracasado buscando un nuevo comienzo resonaban con millones de personas. El gobierno italiano, reconociendo el valor de la publicidad positiva y siguiendo las leyes de patrimonio cultural, ofreció a Elena y Damián una compensación financiera sustancial equivalente al 30% del valor de mercado estimado del tesoro, manteniendo las piezas históricas para museos nacionales. Cuando las negociaciones finalmente concluyeron, Elena y Damián se encontraron con una suma de dinero que transformaría sus vidas completamente y las de sus familias para generaciones futuras. La cantidad exacta nunca fue revelada públicamente, pero los medios especulaban que estaba en los varios millones de euros. Considerando el valor histórico y monetario del hallazgo, Elena lloró de alivio al firmar los documentos finales, pensando en todos los años de lucha y sacrificio que finalmente habían conducido a este momento imposible. Damián simplemente sonrió con esa sonrisa irónica, característica suya, comentando que esto era definitivamente más dramático que cualquier papel que hubiera conseguido en sus años persiguiendo el estrellato. Los niños no comprendían completamente lo que había sucedido, pero celebraban viendo a su madre, genuinamente feliz y relajada por primera vez en sus cortas vidas. La vida en Montefiore cambió dramáticamente para ambos después del descubrimiento, aunque decidieron permanecer en el pueblo que los había adoptado. Elena usó parte de su dinero para terminar profesionalmente la restauración de su casa, convirtiéndola en un hogar hermoso que mantenía el carácter histórico mientras incorporaba todas las comodidades modernas. Estableció un fondo educativo para Lucas y Sofía que garantizaría su educación universitaria, independientemente de qué carreras eligieran seguir en el futuro. También donó una cantidad significativa para la revitalización del pueblo, financiando la restauración de la iglesia antigua y creando un pequeño museo local dedicado a la historia de las familias Montefiore. Su generosidad ganó el respeto profundo de los residentes originales del pueblo y atrajo a otras familias, jóvenes interesadas en el programa de casas por €1. Damián también completó la restauración de su casa, pero mantuvo un estilo más minimalista y bohemio que reflejaba su personalidad artística. Sorprendentemente no regresó a perseguir su carrera de actuación, sino que descubrió una nueva pasión, escribiendo sobre sus experiencias en un blog que rápidamente ganó seguidores devotos. Sus escritos honestos sobre fracaso, reinvención y encontrar propósito fuera de los sueños originales resonaron con personas alrededor del mundo, enfrentando sus propias crisis existenciales. Eventualmente estas publicaciones se convirtieron en un libro de memorias que se convirtió en bestseller internacional, irónica y apropiadamente, dándole la fama que había buscado durante años, pero en una forma completamente diferente a la que había imaginado. Con sus ganancias del libro y el tesoro, estableció un programa de becas para actores emergentes en situaciones financieras difíciles, pagando adelante la suerte que él mismo había recibido. La relación entre Elena y Damián evolucionó naturalmente durante los meses siguientes al descubrimiento, mientras continuaban viviendo en el mismo pequeño pueblo. Lo que había comenzado como una sociedad práctica basada en necesidad mutua, se transformó gradualmente en una amistad profunda construida sobre respeto mutuo y experiencias compartidas. Pasaban las tardes en la plaza restaurada del pueblo bebiendo vino local, mientras Lucas y Sofía jugaban con otros niños que habían llegado con las nuevas familias atraídas por la renovada vitalidad de Montefiore. Conversaban sobre sus planes futuros, sus miedos persistentes a pesar de la seguridad financiera recién adquirida, y cómo sus vidas habían tomado giros imposibles de predecir. Ninguno sentía presión de convertir su conexión en algo romántico, ambos demasiado enfocados en sanar de sus traumas pasados, pero tampoco descartaban que el futuro pudiera traer algo más. Los medios de comunicación seguían revisitando periódicamente la historia del tesoro de Montefiore, especialmente en aniversarios del descubrimiento o cuando nuevos detalles históricos emergían de la investigación continua. Elena y Damián
aprendieron a manejar la atención pública con gracia, mientras protegían ferozmente la privacidad de los niños y sus vidas cotidianas. Ocasionalmente, daban entrevistas cuidadosamente seleccionadas, donde compartían no solo la historia del tesoro, sino también mensajes más profundos. Sobre tomar riesgos calculados cuando no tienes nada que perder, su mensaje resonaba particularmente con personas en situaciones desesperadas, considerando cambios drásticos en sus propias vidas, inspirando a otros a tomar saltos de fe similares. El pueblo de Montefiore se convirtió en símbolo de renovación y segundas oportunidades, atrayendo turistas curiosos, junto con personas genuinamente interesadas en ser parte de la revitalización rural. Un año después del descubrimiento, Montefiore había transformado completamente de pueblo moribundo a comunidad próspera con más de 50 familias nuevas residiendo permanentemente. La mayoría había llegado atraída por el programa de casas por €1, pero también por las historias inspiradoras de Elena y Damián, que probaban que los comienzos imposibles podían conducir a finales extraordinarios. Se abrieron pequeños negocios incluyendo una panadería artesanal, un café con vista a las colinas circundantes, y un taller de artesanías que empleaba a residentes locales. La escuela del pueblo vecino abrió una sucursal en Montefiore debido al creciente número de niños. Con Lucas y Sofía ahora completamente integrados en la comunidad, hablando italiano fluido con ligero acento español. La iglesia restaurada se convirtió en venue popular para bodas de parejas que querían casarse en el pueblo, que simbolizaba nuevos comienzos y transformación. Elena encontró propósito inesperado convirtiéndose en mentora para otras mujeres que llegaban al pueblo, buscando escapar de situaciones difíciles similares a la suya. Organizaba talleres de habilidades prácticas de construcción y restauración, compartiendo todo el conocimiento que había adquirido durante su primer año, transformando su casa inhabitable en hogar hermoso. También estableció una red de apoyo informal, donde las mujeres del pueblo se ayudaban mutuamente con cuidado infantil, recursos compartidos y apoyo emocional durante los momentos inevitables de duda y frustración. Su transformación personal de madre soltera desesperada a líder comunitaria respetada era tan notable como el descubrimiento del tesoro mismo, demostrando que la verdadera riqueza venía de conexiones humanas y propósito, más que solo seguridad financiera. Los niños crecían rodeados de esta comunidad amorosa, desarrollando confianza y optimismo que contrastaban completamente con la ansiedad que habían experimentado en sus primeros años en Madrid. Damián continuó escribiendo prolíficamente, expandiendo sus temas más allá de sus propias experiencias, para explorar las historias de otros residentes de Montefiore. Cada persona que llegaba al pueblo traía su propia narrativa de lucha, esperanza y renovación que él capturaba con sensibilidad y honestidad en su escritura. Su segundo libro fue una colección de estas historias entrelazadas, que pintaban un retrato colectivo de gente ordinaria tomando decisiones extraordinarias para cambiar sus circunstancias. El libro resonó incluso más profundamente que sus memorias, porque mostraba que su historia con Elena no era única, sino parte de un patrón humano universal de buscar algo mejor cuando la vida presente se vuelve insostenible. Hollywood eventualmente se interesó en adaptar sus libros para una serie limitada. E irónicamente, Damián fue ofrecido un papel consultivo que hubiera sido su sueño años antes. Pero ahora lo veía simplemente como otro proyecto interesante más que validación de su valor personal. Las excavaciones arqueológicas alrededor de la casa de Elena revelaron evidencia de que la familia Montefiore había sido mucho más influyente en la historia regional de lo que previamente se había documentado. Los historiadores descubrieron que habían actuado como mediadores entre ciudades-estado rivales durante periodos de conflicto y habían patrocinado artistas y académicos durante el florecimiento cultural del Renacimiento. Los documentos encontrados en el tesoro proporcionaron información invaluable sobre la vida cotidiana, economía y política de la época que llenaba lagunas significativas en el registro histórico. El pequeño museo local de Montefiore se expandió para albergar reproducciones de alta calidad de algunos objetos, junto con exhibiciones interactivas sobre la historia del pueblo y la región. Se convirtió en destino educativo para escuelas de toda Italia, generando ingresos adicionales para la comunidad y creando empleos para residentes locales, como guías y curadores. Durante el segundo invierno en Montefiore, Elena y Damián organizaron la primera celebración anual de Año Nuevo del pueblo que reunió a todos los residentes nuevos y antiguos para una fiesta comunitaria. La plaza restaurada se llenó de mesas largas, cargadas con comida preparada por cada familia, mezclando tradiciones culinarias italianas, españolas, argentinas y de docenas de otras culturas representadas en la población diversa del pueblo. Los niños corrían entre las mesas jugando,
mientras los adultos compartían historias sobre sus primeros meses difíciles y celebraban colectivamente haber sobrevivido y prosperado contra probabilidades intimidantes. Cuando las campanas de la iglesia marcaron la medianoche, Elena miró alrededor a esta comunidad improbable que había ayudado a crear y sintió gratitud abrumadora por cada decisión desesperada que la había llevado exactamente a este momento. Damián estaba parado junto a ella, Lucas dormido en sus brazos mientras Sofía se aferraba a la pierna de Elena, y los fuegos artificiales iluminaban el cielo sobre las colinas antiguas de Umbría. Los años siguientes trajeron estabilidad y crecimiento continuo, tanto personal como comunitariamente para todos, en Montefiore. Elena eventualmente completó estudios de arquitectura histórica por correspondencia, formalizando las habilidades que había desarrollado prácticamente durante la restauración de su casa. Se convirtió en consultora buscada para otros proyectos de revitalización rural en Italia y eventualmente en toda Europa. Compartiendo el modelo de Montefiore como estudio de caso exitoso, su trabajo le permitía viajar ocasionalmente, pero siempre regresaba al pueblo que consideraba su verdadero hogar, donde Lucas y Sofía estaban arraigados en la comunidad y prosperando académica y socialmente. La casa que había comprado por €1 se había transformado en santuario familiar, lleno de risas, amor y recuerdos preciosos, que borraban completamente los años difíciles en Madrid. Damián descubrió talento inesperado como director cuando finalmente aceptó trabajar en la adaptación televisiva de sus libros. Su comprensión profunda de las narrativas humanas y experiencia como actor le dieron perspectiva única que resultó en una serie críticamente aclamada que ganó múltiples premios internacionales. Finalmente había alcanzado el éxito en la industria del entretenimiento, pero en términos completamente diferentes a los que había imaginado durante sus años de lucha en Barcelona. Lo más importante era que ahora su valor personal no estaba atado al éxito profesional, sino enraizado en las relaciones que había construido y la comunidad que había ayudado a crear. Seguía viviendo modestamente en su casa restaurada de Montefiore, rechazando ofertas de mudarse a ciudades más grandes, porque comprendía que la felicidad genuina venía de conexión y propósito, más que de estatus o ubicación prestigiosa. La relación entre Elena y Damián, eventualmente, evolucionó hacia romance natural. Después de varios años de amistad profunda y confianza mutua, no hubo momento dramático de revelación, sino más bien reconocimiento gradual de que habían construido vida compartida basada en valores, respeto y afecto genuino, que trascendía definiciones convencionales. Los niños adoraban a Damián, quien había estado presente en sus vidas desde el principio de sus memorias conscientes en Italia, y él los amaba como si fueran propios sin intentar reemplazar al padre biológico, que raramente hacía contacto. La familia combinada funcionaba orgánicamente porque había sido construida sobre fundación sólida de amistad y colaboración, antes de agregar dimensión romántica. Su boda pequeña en la iglesia restaurada del pueblo fue celebración comunitaria, donde todos los residentes de Montefiore participaron en alguna capacidad, desde cocinar hasta decorar, hasta proveer música en vivo. 10 años después del descubrimiento del tesoro, Montefiore se había convertido en modelo reconocido internacionalmente de revitalización rural exitosa. El programa de casas por €1, que inicialmente había traído a Elena y Damián, había sido refinado y replicado en docenas de pueblos italianos y eventualmente en otros países europeos, enfrentando despoblación rural. Académicos estudiaban la transformación de Montefiore, tratando de identificar factores que habían contribuido a su éxito, donde muchos proyectos similares habían fracasado, concluyendo que la combinación de inversión financiera, liderazgo comunitario genuino y narrativa inspiradora había creado círculo virtuoso de crecimiento. Elena y Damián eran frecuentemente invitados a conferencias para compartir sus experiencias, pero siempre insistían en incluir voces de otros residentes para enfatizar que el éxito había sido colectivo, no resultado de esfuerzos individuales heroicos. Lucas creció para estudiar arqueología inspirado por el descubrimiento que había transformado su infancia, especializándose eventualmente en el período del Renacimiento italiano. Sofía desarrolló pasión por arquitectura sustentable, planificación urbana, fascinada por cómo espacios físicos podían ser transformados para servir mejor a comunidades humanas. Ambos atribuían sus carreras parcialmente a haber crecido en ambiente donde habían presenciado transformación tangible de su entorno físico y social desde muy temprana edad. Pasaban sus veranos en Montefiore, ayudando con proyectos comunitarios y trabajando en excavaciones arqueológicas locales que continuaban revelando secretos enterrados del pasado del pueblo. Elena miraba a sus hijos ahora adultos jóvenes
y apenas podía reconciliar estas personas confiadas y apasionadas con los niños asustados que habían llegado al pueblo años antes, llorando en un coche destartalado. El Museo de Montefiore se había expandido 3 veces para acomodar nuevos descubrimientos arqueológicos e históricos que emergían constantemente de excavaciones continuas en el área. El tesoro original encontrado por Elena y Damián permanecía como exhibición central, pero ahora estaba contextualizado dentro de narrativa histórica, mucho más amplia sobre la región durante el Renacimiento. Escolares de toda Europa visitaban, en viajes educativos, aprendiendo no solo sobre historia medieval, renacentista, sino también sobre conceptos modernos de revitalización comunitaria y desarrollo sustentable. El modelo económico del museo era innovador, con todas las ganancias reinvertidas en programas educativos y becas para estudiantes de comunidades rurales interesados en estudiar historia, arqueología o campos relacionados. Damien Servia, el consejo directivo del museo, junto con académicos y representantes del gobierno, aportando perspectiva única de alguien que había estado presente en el momento transformador del descubrimiento original. Elena publicó eventualmente su propio libro, documentando el proceso técnico y emocional de restaurar su casa y construir comunidad en Montefiore. A diferencia de las memorias narrativas de Damián, su trabajo era mezcla práctica de guía de restauración arquitectónica y manual de construcción comunitaria, que se convirtió en recurso invaluable para otros proyectos similares. Incluía fotografías detalladas del antes y después de cada etapa de restauración, junto con presupuestos honestos, consejos técnicos específicos y reflexiones francas sobre desafíos emocionales y prácticos enfrentados. El capítulo popular era curiosamente el que describía el descubrimiento del tesoro, no por el aspecto sensacionalista, sino porque demostraba cómo atención cuidadosa a detalles históricos durante restauración podía revelar secretos arquitectónicos. Su mensaje central era que cada casa antigua contenía tesoros de algún tipo, ya fueran monetarios o simplemente historias humanas preservadas en madera, piedra y argamasa, esperando ser descubiertas por ojos atentos. La comunidad de Montefiore desarrolló tradición anual de celebrar el aniversario del descubrimiento del tesoro con festival de 3 días, llamado Festa del Tesoro Nascosto. El evento atraía a miles de visitantes que venían no solo por música, comida y vino, sino también por talleres sobre habilidades tradicionales de construcción, conferencias sobre historia local y tours guiados de casas restauradas. Los residentes originales del pueblo, los ancianos que habían permanecido cuando todos los demás se fueron, eran honrados especialmente como guardianes de memoria e historia que habían mantenido vivo el espíritu del pueblo durante décadas de abandono. Sus historias orales sobre cómo había sido Montefiore en su juventud fueron documentadas cuidadosamente y se convirtieron en parte integral de la identidad cultural del pueblo revitalizado, asegurando que la nueva vida no borrara, sino que construyera sobre fundamentos del pasado. Damián comenzó a dar clases magistrales sobre escritura narrativa en universidades europeas, compartiendo técnicas para capturar historias humanas auténticas sin caer en sentimentalismo o explotación. Enfatizaba la importancia de escuchar profundamente, verificar hechos rigurosamente y presentar personas en su complejidad completa, en lugar de reducirlas a arquetipos convenientes. Muchos de sus estudiantes llegaban esperando aprender sobre su breve carrera de actuación, pero descubrían que las lecciones más valiosas venían de sus años de fracaso y eventual reinvención como escritor y director. Él les enseñaba que el fracaso no era opuesto al éxito, sino frecuentemente el camino necesario hacia formas de éxito más profundas y auténticas que las imaginadas originalmente. Sus clases se llenaban siempre a capacidad máxima con estudiantes esperando encontrar esperanza en sus narrativas sobre transformación personal y segundas oportunidades. Elena fue eventualmente elegida alcaldesa de Montefiore en reconocimiento a su liderazgo de facto durante la transformación del pueblo. Inicialmente dudó en aceptar el cargo porque no tenía experiencia política formal, pero los residentes insistieron que su visión práctica, ética de trabajo y compromiso genuino con bienestar comunitario eran exactamente lo que necesitaban. Su administración se enfocó en desarrollo sustentable, que equilibraba crecimiento económico con preservación del carácter histórico y comunitario del pueblo. Implementó políticas innovadoras sobre turismo responsable, vivienda asequible para recién llegados y protección ambiental de paisaje rural circundante. Bajo su liderazgo, Montefiore recibió múltiples premios europeos por excelencia en desarrollo rural sustentable y se convirtió en destino de estudio para políticos y planificadores urbanos de todo el mundo interesados en replicar su éxito. Los años pasaron con ritmo tranquilo, característico de vida en pueblo,
pequeño, pero lleno de momentos significativos que construían acumulativamente vidas ricas y satisfactorias. Elena y Damián envejecían juntos rodeados de comunidad, que habían ayudado a crear, sus rostros marcados por líneas de risa, más que preocupación, como había sido en sus vidas anteriores. Los nietos comenzaron a llegar cuando Lucas se casó con arqueóloga italiana, que había conocido durante excavación en Pompeya. Y luego Sofía con arquitecto español que había venido a Montefiore para estudiar técnicas de restauración sustentable. La casa de Elena, comprada originalmente por €1 en momento de desesperación absoluta, se llenaba regularmente con 3 generaciones celebrando domingos, cumpleaños y festividades, de manera que ella nunca había imaginado posible durante aquellos primeros días aterradores, limpiando escombros con sus hijos, llorando asustados. Damián finalmente hizo las paces con su carrera de actuación, fallida, cuando fue invitado a dar discurso de graduación, en su antigua escuela de teatro, en Buenos Aires parado frente a jóvenes actores, llenos de sueños idénticos a los que él había tenido décadas antes, compartió honestamente sobre fracaso, reinvención, y descubrir que el éxito verdadero venía en formas imposibles de predecir cuando se está empezando. Les advirtió contramedir su valor basado en audiciones ganadas o papeles conseguidos, y en lugar de eso, animarlos a permanecer, abiertos a caminos inesperados que podrían conducir hacia formas de satisfacción más profundas que fama o reconocimiento. No desalentó sus sueños, pero los preparó para posibilidad que sus mejores vidas podrían verse completamente diferentes de lo que imaginaban actualmente. Varios estudiantes se acercaron después llorando, diciéndole que era exactamente lo que necesitaban escuchar en medio de ansiedad sobre sus futuros inciertos. La historia de Elena y Damián fue eventualmente adaptada en múltiples formatos, incluyendo película documental, serie dramática de ficción y hasta musical teatral que se estrenó en Roma con gran éxito. Ambos encontraban estas adaptaciones simultáneamente halagadoras y extrañas, viendo sus experiencias personales más dolorosas y triunfantes, reinterpretadas por actores y directores con sus propias visiones artísticas. Participaban selectivamente como consultores cuando sentían que el proyecto respetaría la esencia emocional de su historia, sin explotarla para entretenimiento superficial. Lo más gratificante era recibir cartas y mensajes de personas alrededor del mundo que habían sido inspiradas por su historia para tomar sus propios riesgos calculados, dejar situaciones tóxicas o perseguir cambios que habían estado considerando, pero temían implementar. Saber que su experiencia había dado esperanza tangible a otros validaba cada momento difícil que habían atravesado durante sus años de lucha. El 20º aniversario del descubrimiento del tesoro fue celebrado con pompa inusual, que incluía visita oficial del ministro de Cultura italiano y historiadores internacionales, que habían pasado 2 décadas estudiando los documentos y objetos encontrados. Las investigaciones académicas habían revelado conexiones previamente desconocidas entre la familia Montefiore y figuras históricas mayores del Renacimiento, incluida correspondencia con Leonardo da Vinci sobre proyecto de ingeniería hidráulica que nunca fue completado. Los hallazgos habían resultado en revisión de múltiples libros de texto sobre el período, demostrando que incluso familias nobles menores en pueblos pequeños habían jugado roles más significativos en redes culturales e intelectuales del Renacimiento de lo que historiadores habían apreciado previamente. Elena y Damián se sentaban durante la ceremonia tomados de la mano, ahora personas mayores, respetadas, rodeadas por sus hijos, nietos y comunidad extendida, que consideraban familia elegida. Montefiore se había transformado tan completamente que visitantes que no conocían su historia encontraban difícil creer que había estado prácticamente abandonado apenas 2 décadas antes. Las casas restauradas mostraban colores vibrantes, de ocre, terracota y amarillo pálido, característicos de arquitectura italiana, con jardines floreciendo en cada patio disponible y balcones desbordando geranios rojos. La población había estabilizado. Alrededor de 300 personas permanentes, con fluctuaciones estacionales debido a turismo, y residentes temporales que venían para programas educativos o artísticos. La mezcla de ancianos italianos originales, familias jóvenes internacionales y rotación constante de visitantes creaba dinamismo cultural único que era simultáneamente auténticamente italiano y globalmente cosmopolita. El pueblo había encontrado equilibrio raro entre preservar identidad histórica mientras abrazaba cambio y diversidad necesarios para sobrevivir en mundo moderno. Elena reflexionaba frecuentemente sobre el hecho de que ella había comprado su casa buscando simplemente lugar asequible para vivir y criar a sus hijos, lejos de deudas abrumadoras en Madrid. La idea de encontrar tesoro literal nunca había cruzado su mente
durante esos primeros meses aterradores limpiando escombros y preguntándose si había cometido error terrible. El verdadero tesoro, había llegado a comprender, no era el oro y joyas encontrados en la pared del sótano, sino la comunidad, propósito y paz que había construido en proceso de simplemente intentar sobrevivir día a día. El dinero del tesoro había hecho posible seguridad financiera y oportunidades que nunca habría tenido de otra manera, pero no era lo que la hacía feliz cuando se despertaba cada mañana en su casa restaurada, con sonidos del pueblo filtrándose por las ventanas abiertas. Damián había llegado a conclusión similar sobre su propia jornada, desde actor fracasado hasta escritor, director y líder comunitario respetado. El éxito en términos que había buscado originalmente habría sido profundamente insatisfactorio, comparado con riqueza de experiencia que había acumulado en Montefiore. Había aprendido que felicidad genuina venía de conexión con otro, contribución a algo más grande que uno mismo y aceptación de caminos inesperados en lugar de adherencia rígida a planes originales. Sus años de fracaso en Barcelona, que, en su momento habían sentido como desperdicio completo de vida, ahora se revelaban como preparación necesaria que le había dado profundidad emocional y empatía para contar historias humanas auténticas. Sin esos años de lucha nunca habría tenido perspectiva para apreciar completamente las bendiciones inesperadas que, eventualmente, llegaron. Los nietos de Elena corrían por las mismas calles empedradas donde ella había arrastrado a Lucas, y Sofía llorando durante aquellos primeros días aterradores. Pero para ellos, Montefiore era simplemente hogar, lleno de abuelos amorosos, vecinos amigables, y historia fascinante en cada rincón. No conocían pobreza o desesperación que había marcado los primeros años de su abuela y madre en España, criados en cambio con seguridad material y emocional que venía de comunidad fuerte y familia estable. Elena observaba a estas nuevas generaciones con gratitud profunda por haber roto ciclos de lucha financiera que habían definido su propia crianza, mientras simultáneamente se aseguraba que entendieran valor de trabajo duro y no tomaran sus privilegios como derechos garantizados. Les contaba historias cuidadosamente editadas sobre los primeros días en Montefiore para que comprendieran que sus circunstancias cómodas habían sido construidas sobre sacrificio y persistencia, más que simplemente buena suerte en el legado más duradero de Elena y Damián no serían los libros escritos, películas producidas, o incluso el tesoro descubierto, sino el modelo de revitalización comunitaria que habían ayudado a crear en Montefiore. Docenas de otros pueblos europeos habían seguido patrones similares, con grados variados de éxito, algunos floreciendo espectacularmente, mientras otros luchaban con desafíos que Montefiore había superado, afortunadamente. Los factores que diferenciaban éxito de fracaso eran sutiles pero críticos al liderazgo genuino, basado en servicio más que ego, disposición de integrar recién llegados y residentes originales, equilibrio cuidadoso entre desarrollo económico y preservación cultural, y, crucialmente, la suerte de algunos individuos extraordinarios tomando riesgos en momento correcto, que catalizaban círculos virtuosos de crecimiento. Elena y Damián habían sido esos catalizadores para Montefiore, pero reconocían humildemente que innumerables factores, fuera de su control, habían contribuido igualmente al resultado exitoso. En tardes tranquilas, cuando el pueblo se aquietaba, después del bullicio diurno de turistas y actividad, Elena y Damián caminaban frecuentemente hacia el mirador en el borde del pueblo que ofrecía vistas panorámicas del Valle de Umbría extendiéndose hasta horizonte. Observaban el sol ponerse detrás de colinas distantes, pintando el cielo en tonos de naranja, rosa y púrpura, mientras reflexionaban sobre jornadas improbables que los habían traído desde desesperación hasta satisfacción profunda. Ninguno de ellos se arrepentía de los años difíciles que habían precedido su llegada a Montefiore, porque comprendían que esas experiencias habían sido necesarias para convertirlos en personas capaces de apreciar y mantener las bendiciones que eventualmente el tesoro en la pared había cambiado sus circunstancias externas dramáticamente. Pero el verdadero trabajo de construir vidas significativas había requerido años de esfuerzo paciente y compromiso con algo más grande que interés propio. La iglesia restaurada de Montefiore, donde Elena y Damián se habían casado años antes, continuaba siendo centro espiritual del pueblo. Independientemente de afiliaciones religiosas individuales de residentes, servía como espacio comunitario para conciertos, conferencias, exposiciones de arte y reuniones públicas, además de su función tradicional para servicios religiosos. Elpr, un joven sacerdote progresista que había elegido específicamente servir en comunidad rural revitalizada, trabajaba para que la iglesia permaneciera relevante y welcoming para población diversa del pueblo. Organizaba diálogos
Interrel, programas de servicio comunitario y clases sobre arte e historia eclesiástica, que atraían tanto a devotos religiosos como a agnósticos interesados en patrimonio cultural. El edificio mismo se había convertido en símbolo de cómo tradiciones antiguas podían ser honradas mientras se adaptaban para servir necesidades contemporáneas. Los archivos históricos de Montefiore, establecidos después del descubrimiento del tesoro, eventualmente se convirtieron en recurso académico importante, albergando no solo documentos originales de la familia Montefiore, sino también historias orales recolectadas de residentes y archivos fotográficos, documentando transformación del pueblo. Investigadores visitaban regularmente para acceder a materiales primarios sobre vida rural italiana del siglo XX, despoblación rural y procesos contemporáneos de revitalización comunitaria. El archivo empleaba varios residentes locales, como archivistas y técnicos, creando empleos calificados que permitían personas con educación universitaria vivir en pueblo pequeño sin sacrificar carreras profesionales. Este modelo de crear economía diversificada, combinando turismo, artesanía y trabajo intelectual, había sido crucial para sustentabilidad a largo plazo de Montefiore, más allá de atención inicial, generada por descubrimiento del tesoro. Conforme Elena y Damián entraban en sus 70 años, comenzaron a pensar más intencionalmente sobre transición de liderazgo. A generación siguiente de residentes de Montefiore, ambos habían ocupado roles centrales en gobernanza y dirección cultural del pueblo durante 2 décadas, pero reconocían importancia de no volverse indispensables o crear dependencia poco saludable en su visión particular. Mentoreaban activamente a líderes emergentes más jóvenes, compartían conocimiento institucional, abiertamente y deliberadamente, se retiraban de algunos comités y consejos para crear espacio para voces nuevas. Este proceso era emocionalmente complejo porque requería soltar control sobre proyecto que habían nutrido desde infancia. Pero ambos comprendían que comunidades saludables necesitaban renovación generacional constante para permanecer dinámicas y relevantes. La verdadera prueba de su éxito sería si Montefiore prosperaba, no solo durante sus vidas, sino décadas después de que ellos se fueran. El pueblo organizó celebración sorpresa cuando Elena cumplió 75 años, transformando Plaza Central en festival masivo con contribuciones de cientos de personas, cuyas vidas habían sido tocadas por su trabajo durante décadas. Residentes actuales y anteriores regresaron de toda Europa para honrarla, muchos compartiendo historias sobre cómo su ejemplo había inspirado sus propias decisiones de tomar riesgos o perseverar durante tiempos difíciles. Lucas y Sofía organizaron tributo de video con mensajes de académicos, políticos, artistas y gente ordinaria que habían sido impactados por historia de su madre. Elena lloró abiertamente durante presentación, abrumada no por reconocimiento en sí, sino por ver evidencia concreta de que su vida había importado de maneras que se extendían mucho más allá de lo que podía ver directamente. Para que había comenzado simplemente intentando sobrevivir y dar a sus hijos vida mejor. El impacto acumulativo era casi incomprensible. Damián celebró su cumpleaños 76 más quietamente, pero no menos, significativamente con proyección privada de todas sus películas y documentales producidos durante las últimas décadas. Ver cronológicamente su evolución, desde actor frustrado hasta narrador respetado, fue experiencia emocional que le permitió finalmente hacer las paces completamente con todos los aspectos de su jornada. Se dio cuenta que incluso sus años más oscuros en Barcelona habían contribuido valor esencial a su perspectiva artística y profundidad emocional. Más importante aún, reconoció que su fracaso como actor había sido liberación disfrazada, liberándolo para descubrir formas de expresión creativa que se alineaban más auténticamente con sus dones naturales y valores personales. La paradoja era que solo alcanzó éxito genuino cuando dejó de perseguirlo desesperadamente, y en cambio, se enfocó en vivir con integridad y contribuir significativamente a comunidad que lo había adoptado. Los últimos párrafos de esta historia pertenecen no a Elena y Damián, sino a pueblo mismo que había renacido alrededor de ellos. Montefiore continuaría evolucionando mucho después de que ellos se fueran, enfrentando nuevos desafíos y oportunidades que ninguno podía predecir actualmente. Nuevas generaciones llegarían con sus propias ideas sobre cómo equilibrar tradición con innovación, cómo mantener comunidad mientras recibían recién llegados, cómo prosperar económicamente sin perder alma cultural que hacía el lugar especial. La contribución duradera de Elena y Damián fue demostrar que lugares desechados y personas desesperadas podían colaborar para crear algo extraordinario cuando se combinaban necesidad, oportunidad y voluntad de trabajar más duro
de lo que parecía razonable por futuro invisible. Esta lección trascendía las circunstancias específicas de su historia y ofrecía esperanza a cualquiera, luchando con la sensación de que sus mejores días habían pasado. El verdadero tesoro de Montefiore nunca fue el oro y joyas escondidos en pared de sótano, esperando ser descubiertos accidentalmente. Era la demostración viviente de que comunidad, propósito y renovación eran posibles, incluso en circunstancias que parecían completamente sin esperanza al principio. Era prueba de que fracasos y desesperación podían ser transformados en fundaciones para éxitos inesperados cuando enfrentados con coraje, persistencia y apertura a posibilidades imprevistas. Era recordatorio de que las mejores vidas frecuentemente emergen no de planes cuidadosamente ejecutados, sino de respuestas improvisadas a crisis que fuerzan. Transformación radical, y quizás más importante, era testimonio del poder de comunidad genuina, construida no sobre ideología compartida o background común, sino sobre compromiso mutuo de crear algo mejor colectivamente, de lo que cualquier individuo podría lograr solo. Conforme el sol se ponía sobre Montefiore en otro día ordinario extraordinario, las luces comenzaban a encenderse en ventanas de casas restauradas que habían estado oscuras y vacías apenas 2 décadas antes. El sonido de risas, conversaciones y música doméstica flotaba por calles empedradas que habían conocido siglos de historia humana, interrumpida por décadas de silencio antes de despertar nuevamente. Elena y Damián observaban desde su mirador favorito, manos entrelazadas después de años construyendo vida juntos, conscientes de que su historia era solo capítulo pequeño en narrativa, mucho más grande, sobre resiliencia humana y renovación perpetua. El pueblo continuaría mucho después de que ellos se convirtieran en parte de su historia documentada, pero por ahora en este momento presente perfecto. Simplemente disfrutaban la vista y se sentían profundamente agradecidos por cada decisión desesperada que los había traído exactamente aquí.